El pasado mes de abril, las versiones móviles de GTA Trilogy Definitive Edition recibieron una actualización, confirmando nuevamente que Video Games Deluxe todavía sigue trabajando en mejorarlas, aunque en las notas de la actualización, solo colocaron que se habían hecho correcciones de bugs, y mejoras al rendimiento de los juegos, por lo que en este sentido son muy generales, y por ese motivo, hoy les traigo este video, para conocer qué fue lo que realmente hicieron, y qué les falta por hacer en el futuro, así que les doy la bienvenida. Yo soy Street Skulls, y espero que lo disfruten. Empezamos por GTA 3, y realmente de este juego no hay mucho por comentar, ya que apenas pude notar cambios pequeños, como que por fin corrigieran las colisiones de varias rampas de los saltos únicos, pues estaban un poco más altas de lo que realmente consistía el terreno. Además, corrigieron el cartel que está a la entrada de los talleres de pintura, pues en la parte donde se mencionan las cajas de cambio, estaba mal escrita, y decía algo así como cajas de osos, XD. Es posible que también hayan corregido otras texturas con texto incorrecto, pero esta fue la única que pude notar. En el caso de Vice City, realmente no encontré ninguna mejora destacable, pese a que todavía tienen problemas con el color de los helicópteros o los efectos de sonido. Aún así, un cambio que hicieron en los tres juegos, es que ahora al subir la resolución más allá de cierto rango, aparece un cartel advirtiendo de que podría disminuir el rendimiento, y que gastará más rápido la batería. El que más cambios tuvo fue San Andreas, y no es para menos, ya que sigue siendo el más roto de los tres. En la versión de lanzamiento, pudimos ver que habían removido la lata gigante, de una fábrica de gaseosas ubicada en el pueblito Montgomery, pero en el parche actual la restauraron, y también hicieron que rotara, como era originalmente, pues en las versiones definitivas de PC y consolas no lo hace. También corrigieron la rotación de varias gasolineras que todavía no funcionaban correctamente, como por ejemplo esta, ubicada en Easter Basin. En general, en esta actualización casi todos los objetos del mapa que permanecían estáticos, y en realidad debían girar, fueron corregidos. Este es el caso del letrero del Hotel B-Rock, en Las Venturas. La rosquilla de la tienda de donas del pueblito Fort Carson, hace parte de las correcciones. Y lo mismo aplica para el letrero de un motel, ubicado en el mismo pueblo, y prácticamente al lado de la tienda anterior. Con este se podría decir que casi todos los objetos animados del mapeado ya funcionan bien, con ciertas excepciones que esperemos sean arregladas pronto. Falta por hacer que funcionen los molinos de viento de las granjas, que el cono de viento del aeropuerto abandonado reaccione a la posición del viento, que curiosamente es un error que en realidad proviene desde el remaster de 2014 para celulares, y también hacer que el balón de básquet gire sobre la mano del personaje, cuando hacemos trucos. Incluso mencionaría que hace falta hacer que los propulsores del jetpack también giren cuando se utilice el desplazamiento lateral. Otra cosa que arreglaron, fue las animaciones de apertura de las puertas del hangar del aeropuerto abandonado, pues lo que pasaba era que en este solo se abría una de las puertas, mientras que la otra permanecía completamente estática, aunque sus colisiones sí cambiaban, por lo que se podía atravesar. Ahora ya funcionan ambas puertas, como debería ser. Algo parecido ocurría con el hangar del aeropuerto de Las Venturas, en el que se guarda el Andrómeda, que es el avión más grande del juego. Resulta que la compuerta también permanecía estática al momento de abrirse, por lo que se podía atravesar aunque pareciera que siempre estuviera cerrado, pero por fin solucionaron este problema en la nueva actualización. Aquí pueden apreciar más correcciones al mapeado, particularmente en lugares en los que faltaban ciertos objetos que no tenían texturas, como el enrejado de estas casas que quedan a las afueras de Los Santos. Creo que otro buen ejemplo de lo anterior sería esta estructura de la terminal de camiones, ubicada en el pueblito Blueberry, pues le añadieron texturas a las ventanas, aunque siento que les falta transparencia, para quedar exactamente como eran en la versión clásica. Aunque las propiedades de la puerta siguen bugueadas, y por eso se ve transparente, aunque por lo menos ya no cambia de color por horas, como lo hace en consolas y PC. Otra corrección de texturas, la hicieron con los checkpoints que marcan el final de las carreras, pues en estos hacía falta la textura de la bandera, y en vez de eso, solo mostraba un cuadro blanco en la parte más alta, pero al parecer ya la añadieron.
Hasta ahora habíamos visto cambios relativamente menores, pero el que sigue creo que es el más importante, y es que por fin hicieron que las físicas, al caer en el agua desde las alturas, funcionen como deberían, haciendo que CJ se hunda, pues anteriormente quedaba prácticamente flotando con la cabeza afuera, y este cambio lo hizo Grove Street Games desde el remaster del 2014, pero ahora sí lo dejaron como era originalmente. Otro arreglo relativamente importante que implementaron en la actualización, es que ahora ya no se reinicia la configuración de la resolución, cada vez que salgas del juego y vuelvas a entrar. Lo que sucedía en la versión de lanzamiento de la trilogía móvil, es que siempre al iniciar cada juego, lo hacía con la resolución por defecto, pero ahora recuerda los últimos ajustes que se hicieron. Básicamente de eso se trató la actualización, pero ahora podemos hablar de varios problemas que deberían corregir en las siguientes. En GTA 3, hay unos faroles colgados en Chinatown, que deberían interactuar con el viento, como lo hacían en el original, pero ahora permanecen estáticos. En Vice City, lo principal sería corregir los colores de ciertos vehículos, particularmente de los helicópteros, pues el de policía debería ser únicamente verde con blanco, y el de noticias azul con blanco. Esto también pasa en San Andreas, pues el Barracks no debería ser rojo, sino beige, así como el Patriot no debería ser verde sino de tonalidad beige, similar al del Barracks, al ser vehículos militares. El Dodo debería ser blanco con rojo, y no blanco y gris. También hace falta el logo en las texturas del helicóptero de noticias. En Vice City deberían corregir el efecto de sonido de la PCJ600, pues este se repite de una forma muy rara. En San Andreas, hacen falta las animaciones de los paneles luminosos del Casino Calígula. El geyser no suelta chorros de agua, estando cerca de él. Esto sí lo hacía originalmente. Los cadáveres deberían cambiar de color, al verlos con las gafas térmicas, pues deberían enfriarse, detalle presente en la versión clásica. Al comprar unas botas en el Victim, no debería ocurrir que también se cambie el pantalón que se está usando. El agente que tiene el paracaídas en la misión, Stowaway, no debería llevarlo en la mano sino en la espalda, pues así era originalmente, y ahora se ve bastante raro. Uno de los miembros de la tríada de la misión, A Home in the Hills, tiene la cara deformada. La cámara de los aviones, helicópteros y el Vortex, debería ser libre, quizás no usando el touch, pero utilizando el mando sí. Deberían permitir quitarse el paracaídas en cualquier momento, como era antes del remaster de 2014. Las columnas de decoración del Casino Four Dragons deberían tener colisiones, y también deberían restaurar las cabezas de dragón que estaban presentes en las primeras versiones de GTA Trilogy. Y bueno, podría quedarme mencionando más errores que tiene GTA San Andreas sobre todo, pero creo que eso es tema de otro video, así que si quieren una nueva parte de todo lo malo de la Definitive Edition, no duden decírmelo en los comentarios. De cualquier modo, estaré pendiente de las próximas actualizaciones, en donde espero que corrijan todo esto, y especialmente, que lleven todas las mejoras de la versión móvil, a las otras plataformas.